¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Creo que ya estamos parte del grupo. Eh, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a continuar avanzando con lo que es los elementos para la entrega de lo que es el perfil, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a avanzar la parte de diagnóstico y justificación. Vamos a hacer un ejemplito. Posteriormente, el mismo ejemplo que vamos a trabajar hoy día, se los voy a poner en la plataforma para que lo tengan como referencia. Y después de eso tienen una actividad, ¿no? Que es la entrega de lo que vamos a avanzar hoy día hasta la siguiente semanita, ¿no? Tienen una fecha de entrega. Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla. Les voy a compartir la pantallita. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy está en función de esto, ¿no? Esta es la actividad 4 que tienen, que corresponde a diagnóstico y justificación. Los parámetros de entrega siguen siendo los mismos como han estado trabajando. La fecha de entrega es hasta el 11 a la medianoche y tienen que elaborar ahora lo que es la justificación y diagnóstico, ¿no? Van a introducir acá lo que es el tema y tenemos acá la parte de los antecedentes y luego la parte de la justificación. A grandes rasgos les explico, ¿ya? La parte de antecedentes nosotros lo estamos manejando como una etapa de diagnóstico, ¿no? Generalmente el diagnóstico se hace antes de realizar algo, ¿no es cierto? Entonces, ese antes de realizar algo es como una especie de análisis, investigación de contexto. El contexto es en donde nosotros estamos aplicando el proyecto que nosotros hemos seleccionado, ¿ya? De tal manera de que tenemos acá un antecedente general y un antecedente específico, ¿sí? Después de eso tenemos lo que es la justificación. La justificación es básicamente por qué es importante lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto de acá nosotros lo manejamos a 4 niveles. Bueno, depende del cuarto, ¿no? Tenemos una justificación técnica, una justificación económica, una justificación social. Y esta justificación que es ambiental no corresponde a todos los proyectos, ¿ya? Es solamente en algunos casos, ¿sí? Entonces, por ahí a ustedes no les corresponde, entonces esto de acá lo van a borrar, ¿ya? Pero las otras 3 justificaciones sí es importante que ustedes las tomen en cuenta para cuando les toque hacer esta parte. Muy bien, con lo que son los antecedentes, esto se maneja a nivel macro, que es en términos y aspectos generales, y luego se maneja a nivel micro. De esos elementos que son generales, yo voy a agarrar una parte, solo una parte, y esa parte voy a comenzar a explicar que tiene mucho que ver con mi tema. Esto que uno pone acá, antecedentes generales, antecedentes específicos, son de carácter de, así como les decía, de diagnóstico. Es para que se pueda contrastar la información. ¿Qué quiere decir esto de contrastar? O sea, yo tengo acá muchas características que seguramente tienen que ver con mi proyecto, que son antes de que yo lo implemente, antes de que lo ponga en marcha. Entonces, cuando yo lo ponga en marcha, se tiene que notar la diferencia. Ahí es donde entra el contraste. ¿Qué cosas había antes y qué cosas hay ahora? En teoría, lo que había antes tal vez no era muy eficiente, no era la mejor opción, no trabajaba bien, y lo que yo estoy presentando es una solución a esos problemas que se han detectado, ¿ya? Entonces, el antecedente general se maneja a nivel macro, les decía, ¿no? Y el específico a nivel micro. En el tema, yo voy a trabajar acá, tomando como referencia, vamos a utilizar otro tema para no hacer de lo mismo. Vamos a hacer el tema de implementación de una cámara de pintura electrostática, ¿ya? Entonces, en el tema yo le voy a poner acá cámara de pintura electrostática, ¿no? En su caso de ustedes tendrían que poner el tema con el que están trabajando. Muy bien, miren, en antecedentes generales a nivel macro, la cámara de pintura es solamente una forma de pintar, ¿ya? En realidad, en la actualidad se manejan, todavía se siguen manejando varios tipos. Uno de ellos es uno manual, por ejemplo, que es bastante convencional, que es utilizando una brocha. Nosotros agarramos la brocha y por brochado comenzamos a ponerle la pintura a las piezas, ¿ya? Después de esto,
hay otra forma que también es bastante usual, que es el uso del compresor. Nosotros tenemos una pistola o alguna boquilla y un depósito con la pintura, entonces gracias a que nosotros contamos con la presión del compresor, nosotros podemos realizar el proceso de pintado, ¿sí? Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, les decía, ¿no? Existe también ese método. Y en la actualidad, bueno, se está aplicando mucho esto de la pintura electrostática, que toma en cuenta como función principal, por ejemplo, el contar con, igual cuenta con un compresor, se cuenta con una pistola y la pintura viene en polvo, ¿ya? Y se arma con una especie de circuito. Se tiene una fuente que nos dota de corriente continua, es una fuente de corriente continua, y esta fuente hace un circuito con la pieza que nosotros queremos pintar. Entonces, por un efecto electromagnético hace que la pintura, gracias a este circuito que se ha armado, la pintura se adhiera a la superficie de la pieza, ¿ya? Aparte de esto, no queda ahí el proceso. Una vez que esta pintura se ha adherido a la superficie, este polvo de pintura se ha adherido a la superficie, el siguiente paso es realizar lo que se conoce como el curado de la pintura. El curado de la pintura en muchos casos se utiliza también con la pintura con compresor. ¿Qué es lo que se hace? Se mete a un horno y a una determinada temperatura le dan un acabado final superficial a la pintura que le han puesto a la superficie, ¿no? A la pieza, ¿ya? Entonces, esta cámara de pintura tiene esas dos etapas. Esa primera etapa en la que hace el pintado, ¿no? Tienen un compresor, tienen su circuito, de forma electromagnética la pintura se adhiere a la superficie, y una segunda etapa en la cual se realiza el curado usando un horno, ¿ya? ¿Cómo trabajan estos, cómo es que trabajan estas cámaras actualmente? La pistola se puede comprar, en algunos casos la fuente, algunos la fabrican, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento para la fabricación de este tipo de fuentes, y se realiza el pintado, ¿no? Pero es un pintado que se realiza en un taller, se realiza en campo abierto, se realiza sin tomar en cuenta algunos cuidados, ¿no? Por ejemplo, el tema de desperdicio de material. Se está pintando y todo el material remanente cae al piso, ¿no? Debido a que al momento de, con la presión, comenzar a botar la pintura en polvo, la pintura pulverizada, no todo se adhiere a la superficie. Hay otros que no llegan a adherirse, entonces caen al piso. Entonces no se puede barrer y volver a utilizar porque no sabemos qué tipo de impurezas tiene el suelo, tiene el piso. Entonces se tiene que tener mucho cuidado. En la actualidad algunos trabajan así, ¿ya? Y para el tema del curado de la pintura, hay pistolas de calor. Las pistolas de calor, por ejemplo, ustedes las utilizan para lo que son las placas, ¿no es cierto? Existen también pistolas de calor para esto, ¿no? Entonces, con la pistola de calor nosotros comenzamos a pasar por la superficie para realizar el curado. No es el mejor proceso porque no es homogénea la distribución de la temperatura en la superficie de la pieza. Hay otra forma en la que utilizan cámaras, ¿no? Utilizan hornos, pero estos hornos no son los mejores, o sea, le ponen un quemador atmosférico, así como el de un horno con el que hacemos pan, por ejemplo, solo que el quemador atmosférico viene como un cañón, es diferente, tiene otro proceso de fabricación y otros criterios de diseño también. Utilizan de esta manera en el horno, pero de la misma manera no se consigue la homogenización de la temperatura, ¿ya? De esta manera, este proyecto, por ejemplo, trata de solucionar eso, trata de solucionar tomando en cuenta de que yo quiero mejorar ese proceso en el cual el pintado se hace en taller, en campo abierto, y ponerlo en una recámara. Y esa recámara tiene que tener un recuperador de toda esta pintura que está cayendo. Entonces voy a tener un recuperador, de ese recuperador va a derivar una bandejita y en esa bandeja que va a estar limpia obviamente, no es como el suelo, el piso donde cae normalmente esta pintura.
se va a poder recuperar de forma más eficiente. Eso sí se puede reutilizar. Para el horno se va a mejorar de una manera bastante parecida, ¿no? Vamos a tener el horno con algún elemento que nos permita homogenizar la temperatura ahí adentro. Aparte de eso, controlar de forma exacta a qué temperatura quiero yo llegar para controlar el curado de la pieza, ya el curado de la pintura. Y aparte de controlar la temperatura, tengo que controlar el tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, les he explicado todo esto para que entiendan el por qué voy a poner algunos antecedentes generales aquí y los otros antecedentes específicos aquí, ¿ya? Entonces, les he explicado un poquito de en qué consiste este tema. El antecedente general para mí, en este caso, es hablar de forma general de lo que hacen los talleres, de qué procesos en la actualidad existen de pintado, y después de forma específica yo voy a comenzar a hablar de cómo trabaja la pintura electrostática actualmente en algunos talleres. Ahí es donde entra lo que les había comentado hace un momento, que es la parte de explicar que actualmente se hace en campo abierto, no hay homogenización de la temperatura, entonces el acabado superficial no es el mejor de todos, de tal manera de que más adelante cuando yo plantee mi proyecto, se entienda, ¿no?, cuáles son las mejoras que se está haciendo y se contraste con esto, ¿ya? Entonces, aquí como antecedentes generales yo podría poner en la actualidad muchos talleres dedicados a la talleres dedicados a la manufactura de piezas y máquinas. Algunas cositas el Word no corrige, entonces yo de forma manual tengo que corregir. Entonces, en la actualidad muchos talleres dedicados a la manufactura de piezas y máquinas emplean distintos tipos de procesos para el pintado de estas piezas y máquinas terminadas. Entre ellas, las más usuales son. Entonces aquí yo voy a comenzar a mencionar cuáles son las más usuales, ¿no? Dentro de estas están las que les había comentado hace un momento, que son, esto va a venir un poquito más acá, ahí, que son, por ejemplo, el tema de brochado, el otro de pintado con compresor, y el otro es pintado electrostático, ¿sí? Ahora acá yo puedo comenzar tal vez a explicar, ¿no?, en qué consiste cada uno de estos, ¿no? El brochado es uno de los métodos más convencionales y manual, que depende mucho de la habilidad del trabajador, siendo así que el acabado superficial que deja no es el mejor, ¿sí? Siendo así que el acabado superficial que deja no es el mejor. El proceso de
pintado empleando el compresor es muy usado dentro de este rubro. Es uno de los más utilizados dentro de este rubro y emplea un compresor, además de la pistola con el depósito de pintura. En este caso, el acabado superficial mejora de las piezas, pero no así su resistencia, ¿ya? Pero no así su resistencia. ¿Qué quiere decir? O sea, yo realizo el pintado con el compresor y esta pintura que estoy poniendo, lamentablemente, en el pasar del tiempo se descascara. Entonces sufre deterioros. Es propenso a que sufra distintos tipos de deterioros, ¿ya? La pintura electrostática es uno de los procesos más caros de los mencionados. Ahí me he comido una coma. La pintura electrostática es uno de los procesos más caros de los mencionados, pero que a cambio mejora el acabado superficial, dando más propiedades de resistencia y estéticos a los objetos donde ésta se aplica. Dando más propiedades, aquí más propiedades de resistencia y estéticos a los objetos donde éste se aplica. Entonces miren, de esta manera estoy hablando, bueno, de forma general de todos los procesos que existen. He mencionado también el electrostático, pero no estoy hablando a grandes rasgos. En los antecedentes específicos, acá yo ya debo mencionar de forma mucho más detallada en qué consiste este proceso de pintura electrostática, ¿ya? Entonces acá voy a comenzar a explicar el proceso de pintura electrostática. Actualmente se emplea tomando en cuenta una pistola, una fuente de alimentación, un compresor y algún proceso para calentar la pieza, ya sea empleando una pistola de calor o un horno con quemador atmosférico. Esta forma de trabajo no es muy eficiente.
Esta forma de trabajo no es muy eficiente debido a que al no contar con una cámara para realizar el pintado, la materia prima, lo vamos a poner entre paréntesis, la pintura en polvo, se desperdicia al caer al suelo. Por otra parte, para realizar el curado, con los procesos mencionados no existe una homogeneización de la temperatura en la pieza. Por lo que lo vamos a poner así, influyendo de forma negativa en la optimización del acabado superficial. ¿Sí? El acabado superficial. Entonces, miren, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo de forma general y aquí estamos describiendo de forma específica. ¿Sí? Por otra parte, ahí está. Ahora sí. Entonces, miren, no sé si se han dado cuenta, para hacer esto que estamos viendo acá, esta redacción y esta otra, entonces yo he averiguado un poco, no he sacado información de internet y bueno, he averiguado un poco sobre este tema y no estoy copiando y pegando, ya, no se olviden por favor. Algunos agarran tal vez algún proyecto que han encontrado parecido al que están haciendo y copian y pegan de forma textual, así tal cual está. Eso es plagio, ¿ya? Entonces, ustedes no deben copiar y pegar ninguna información, por lo menos no en esta parte. Ya cuando nosotros lleguemos a lo que es el marco teórico, en el marco teórico, ustedes pueden ya sacar información textual de algunos libros, textos, ¿no?, que estén utilizando de referencia. Esta parte de acá no es así. Ustedes no pueden poner información copiada y pegada acá. Salvo en algún caso, por ejemplo, que sea algún dato numérico. Por ejemplo, el dato numérico, tal vez el análisis no lo han hecho ustedes. Y puede ser un dato estadístico que lo están sacando de alguna revista, de algún libro, de algún periódico. Pero que aún así, bueno, ustedes lo están utilizando y el resto ustedes están redactando de acuerdo a esa información. Y ese dato estadístico que están sacando, si es que lo sacan, tienen que referenciar de dónde han sacado. Por eso es que yo generalmente acá les recomiendo, no es complicado, ustedes agarren, averigüen, sé que muchos ya están muy interiorizados del tema que han seleccionado, y hagan una redacción en sus palabras, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes van a armar lo que es el antecedente general y los antecedentes específicos, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Todo claro como el agua, Inge. Todo claro como el agua. Perfecto, Ignacio. ¿Alguien más? ¿Está todo bien? Ya. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Después teníamos esto de la justificación, ¿no? Les estaba comentando, ¿no? Tenemos acá 4 justificaciones y bueno, esta última de acá es opcional. Si es que no corresponde, entonces yo voy a agarrar y voy a borrar esto. Ahora, ¿en qué casos corresponde que yo utilice una justificación ambiental? Podría yo hacer algún proyecto que tenga que ver con lo que es el medio ambiente, ¿no? De repente, ahorita a mí se me ocurre lo que son máquinas recicladoras.
no sé, a ver, algo aplicado a los conocimientos que ustedes tienen, podría ser una máquina que sea seleccionadora. En el exterior, no sé si alguna vez han visto, manejan mucho esto, ¿no? O sea, tienen en muchos lugares unos, no sé si el término correcto es dispenser, creo que no. Son unas máquinas en donde las personas van y depositan sus latas, depositan envases, botellas de plástico, puede ser botellas de vidrio, y van poniendo por un solo punto de admisión. Tiene un pequeño orificio la máquina y por ahí admite los objetos que están depositando, ¿no? Entonces, internamente, ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina hace un proceso de reciclado, o sea, comienza a hacer una primera selección, va a comenzar a dividir entre lo que son objetos metálicos, ¿no? Las latas, otros objetos, algunas botellas de vidrio y los otros que son botellas PET, ¿no? Las botellas de plástico. Si yo hiciese algún proyecto de ese estilo, por ejemplo, entonces esto tiene una justificación ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, la importancia de la máquina a nivel ambiental es bastante notoria, ¿no? Estamos realizando un proceso en el cual estamos no solamente contando es como un basurero, ¿no es cierto? No solamente estamos contando con un basurero, sino que aparte este basurero no solamente recibe el material de forma libre, ¿no? Sino que ya lo está seleccionando. Entonces, miren, tiene un impacto ambiental, debido a que la basura en la actualidad se ha vuelto una piedra en el zapato, no solamente en Bolivia, sino en todas partes del mundo, ¿sí? Y eso es porque no hay una conciencia ambiental. Entonces, pues, se puede poner de muchas maneras acá cuál es la importancia de la máquina a nivel ambiental. En mi caso, de forma particular, este proceso, por ejemplo, no es considerado peligroso al momento de ser utilizado, ya que el material excedente, que es la pintura, por ejemplo, nosotros la sacamos, la limpiamos y no la dejamos por aquí, por allá, ¿no? Entonces, no tiene un impacto ambiental, de tal manera que en mi caso, miren, yo no necesito esto. Entonces, esto de acá yo lo puedo borrar, ¿sí? Si su proyecto tiene que ver de forma directa con algún cambio dentro del ambiente, algún impacto, entonces sí tendrían que desarrollar esa parte, ¿ya? Después, bueno, lo que es la justificación técnica, yo debo colocar acá cuál es la importancia de los elementos tecnológicos que yo estoy implementando en este proyecto, ¿no? Aparte de eso, voy a ver el tema de justificación económica. Esta mi máquina, ¿cómo influye a nivel económico con la persona que me está comprando o la empresa, ¿no? Para quién estoy haciendo esta máquina. Entonces, esto tiene que ver directamente con un impacto económico. Más que todo con en cuánto se beneficia a la empresa, a la persona que adquiere esta máquina en términos monetarios. Después de eso puedo poner acá en justificación social quiénes son las personas que se benefician y cómo. ¿Ya? Muy bien, entonces en la justificación técnica yo debo poner los elementos que estoy empleando tecnológicamente que son positivos para el proyecto. ¿Ya? Miren, les había hablado, por ejemplo, de las dos etapas, ¿no? La máquina va a tener una cámara para pintar y otra cámara para curar, ¿no? Para hacer el curado de la pintura. En la cámara donde nosotros estamos haciendo el pintado, voy a tener un recuperador, les decía, ¿no? Ahora, para que funcione de manera óptima el recuperador, yo podría poner algún extractor o alguna ventiladora, un extractor tal vez en este caso, que permita direccionar todo hacia un solo lugar, ¿no? Esa bandejita donde yo quiero que se deposite esta pintura, ¿no? Esta pintura en polvo. Entonces, de esa manera, tecnológicamente, yo estoy implementando algunos elementos para que esto funcione. En el caso del horno, va a contar con un quemador, pero ¿cómo realizo el homogeneizado de la temperatura? Y además el control, porque yo debo llegar a una temperatura determinada y no pasarme. Para esto, por ejemplo, el curado de pintura tiene unas gráficas en las cuales están en función de el tiempo y la cantidad de temperatura. ¿Qué tiempo yo voy a dejar la pieza y a qué temperatura tiene que estar? Entonces, ¿qué elementos podría yo colocar? Tal vez podría colocarle una termocupla, podría ponerle un controlador PID para que me ayude a que una vez que llegue a su pico la temperatura se maneje constante.
Y para esto yo necesitaría introducir un ventilador centrífugo para que en caso de que la temperatura esté excediendo cierto margen, entonces se active el ventilador y comience a bajar un poco la temperatura, ¿no? Entonces generalmente esto trabaja por histéresis, ¿no? Entonces esto de acá trata de mantenerse, ¿no? De esta manera, miren, a nivel técnico, yo estoy implementando varios elementos que influyen de forma positiva en el proyecto, ¿no? Entonces, en la justificación técnica yo voy a poner esto, ¿no? Para la cámara de recuperado de la, para la cámara de recuperado, para la cámara de pintura, para la cámara de pintura, para la cámara de pintura se va a incorporar un sistema de recuperación empleando un extractor, ¿sí? Por otra parte, para controlar la temperatura, la máquina, el horno sería, ¿no? El horno no le podríamos poner tendrá. Por otra parte, para controlar la temperatura, el horno va a contar con una termocupla, un controlador y un ventilador centrífugo. Estos elementos permiten que el trabajo de las cámaras sea mucho más eficiente, ¿no? Tecnológicamente, ¿qué cosas estoy incorporando y cuál es su importancia, ¿no? Muy bien, para la parte económica hemos hablado de económicamente cómo afecta esto al comprador, ¿no? Entonces, yo voy a poner acá, miren, dos aspectos. Uno de ellos, tenemos un recuperador, estamos recuperando la materia prima, por lo tanto, el dueño, el propietario de la máquina, no va a tener mucho gasto, va a reducir sus gastos en el tema de compra de pintura. ¿Por qué? Porque la pintura que estamos recuperando se puede reutilizar, ¿no? Yo le voy a poner esto así. Gracias al recuperador de pintura, el usuario gracias al recuperador de pintura, el usuario reduce sus costos por concepto de compra de materia prima. Eso implica un ahorro para su empresa. La máquina al contar con un diseño y selección más eficientes, reduce sus costos en los
materiales que utiliza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo estoy dimensionando, voy a calcular, voy a seleccionar componentes, por lo tanto, no voy a sobredimensionar mucho, ¿sí? Al no sobredimensionar mucho, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que reduzcan el costo de mis equipos, ¿no? No voy a comprar ya equipos muy caros, los estoy seleccionando de forma eficiente. Reducen el costo de los equipos, por lo tanto, el costo total unitario de la máquina va a bajar. Baja el costo total unitario y va a bajar el precio de venta, ¿no? ¿Eso a quién beneficia? Al comprador, ¿no? La máquina, al contar con un diseño de selección más eficiente, reduce los costos en los materiales que utiliza. Por lo tanto, reduce su precio de venta. Esto implica más ahorro para el usuario que adquiera la máquina. ¿Sí? Entonces, económicamente, reducimos la materia prima, estamos recuperando la materia, por lo tanto la podemos reutilizar, no vamos a comprar ya tanto. Estamos bajando el costo de la máquina, por lo tanto eso no implica mucho gasto para el usuario, ¿no? La justificación social. Las empresas que adquieran este equipo podrán mejorar la calidad de las piezas o máquinas que fabrican, ¿no? De esta forma adquieren una mejor imagen empresarial y clientes satisfechos. ¿A quiénes están beneficiando? Con esto quiero decir que no está beneficiando solamente al empresario, ¿no? Sino también está beneficiando al usuario final, al que va a comprar lo que esta persona está fabricando con mi máquina, ¿ya? En algunos casos, no sé, por ejemplo, yo puedo crear un tablero de protección de algo, digamos, ¿no? Y en ese tablero de protección yo voy a incorporar también elementos que sean de cuidado del personal. Podría ser en algún caso que mi máquina no solamente tenga esto, por ejemplo, ¿no? Que beneficie al empresario, al dueño de la máquina, beneficie a las personas que compran, ¿no? Los productos de esta empresa, sino que beneficie también al operario, ¿no? Que cuide la integridad física del operario. Puedo ponerle paradas de emergencia, puedo ponerle, no sé, elementos que permitan la protección del usuario, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos las tres justificaciones y tenemos los antecedentes. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda, se han perdido en alguna parte, quisieran que refuerce algo, hay algo que no se haya entendido. Todo está bien, Inge. Muchas gracias, Ignacio. Parece que estoy con un estudiante nomás. El resto está todo bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario tal vez? Ya. Entonces, miren, tenemos acá lo que es la sesión del día de hoy. Tienen aquí ya una actividad, ¿no? Esto de acá, esto que acabamos de hacer es su actividad. Este modelito que acabo de elaborar, se los voy a subir aquí a la plataforma, de este lado, de este punto. Y bueno, el avance, la clase grabada se los voy a subir en cuanto lo termine de renderizar el videíto, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, no hay dudas, no hay consultas, tienen ya esta actividad, tienen ya esta tarea.
Les voy a dejar el modelito y posteriormente se los voy a subir el enlace de la clase, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, me voy a dar este tiempito para poder renderizar el video y subírselos y para subir este ejemplo más que hemos elaborado, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo hasta más tardecito, no hasta las 7:20 con lo que es la materia de electiva. Quedamos hasta acá con lo que es taller de proyectos, chicos, y nos vemos a las 7:20. No lleguen tarde, el periodo que tenemos es bien cortito. Yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para lo que les voy a explicar y la siguiente tarea que tienen en electiva, ¿ya? Entonces, nos vemos 7:20. Listo, Ignacio, nos vemos 7:20, por favor. Inge, Dime, Jaime. Inge, quería saber sobre las notas. ¿Ya lo tienen las notas o cómo está? Ya. Sí. En función de lo que dice el compañero, muchos de ustedes, bueno, en realidad todos, seguramente se han sorprendido cuando todavía no les ha llegado ninguna calificación. Y eso es porque sus trabajos no están revisados. Ahora, ¿por qué no están revisados? Hay un problema con la plataforma, o sea, no es porque no quiera revisarlos, en realidad el problemita de la plataforma me está dando lugar a que me acumule un poco de trabajo. Lo que sucede es que ustedes mandan el documento, pero yo no puedo visualizar el documento desde la plataforma. Entonces tendría que descargar el documento y no voy a tener dónde poner la nota. Entonces, bueno, a grandes rasgos es mucho más complicado. De todas maneras, la parte informática del instituto está viendo de solucionar esto, ¿no? Ni bien lo solucionen, yo les voy a comenzar a hacer las revisiones, les voy a mandar las observaciones a través de la plataforma y sus calificaciones, ¿ya? Por otra parte, en caso de que tal vez no se pueda arreglar, voy a ver otra alternativa. Si bien podría tal vez descargarlos y de otra manera mandarles a ustedes lo que es las correcciones, las observaciones, lo que está mal del documento. Es por eso, Jaime, o sea, todavía no tienen calificación. De todas maneras, en nuestro caso, el primer parcial todavía no ha terminado, ¿no? Porque nosotros vamos a llevar la materia hasta el final, ¿no? Hasta diciembre vamos a llevar. Pues todavía estamos en el primer parcial. Entonces les rogaría tal vez un poquito de paciencia, ¿no? Hasta ver que se arregle esto y si no, ver otra forma para que les pueda hacer la devolución de sus trabajos. ¿Está bien, Jaime? Ya está bien, ya, gracias. No te preocupes. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, 7:20 nos vemos para electiva, por favor. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Listo. Nos vemos, Ignacio. Hasta las 7:20, por favor. Chao, Inge. Hasta las 7:20, Jaime. Hasta las 7:20. Ya, Inge.